De cara al inicio de marzo, el gobierno prepara el retorno a clases con la implementación del plan de reactivación educativa. Sin embargo, un tema que ha generado preocupación es cómo se va a llevar a cabo el inicio de clases en las zonas afectadas por los incendios forestales. Vamos a conversar de este y otros temas. Para eso nos acompaña en el estudio el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Ministro, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muy buenos días, Nicolás. Gracias. Muy buenos días. Varios temas. Se viene marzo y vuelven las clases. Bueno, en algunos ya han vuelto de a poco. De todas maneras, el oficial, digamos, es mañana, el 1 de marzo. ¿Cómo se prepara el Ministerio para este regreso ya sin restricciones de pandemia, con una situación, entre comillas, más normal, pero con muchos desafíos por delante? Sí, efectivamente. Nosotros durante el año 22 partimos ya con un programa que se llama Seamos Comunidad, que era, como hemos llamado, ¿no es cierto?, el año del reencuentro, ¿no? Ya este año tenemos desafíos que son los mismos, pero con mucho más profundidad, ¿no es cierto?, para abordarlos, que son el de la reactivación educativa, ¿no? El año pasado tuvimos 50.529 estudiantes desvinculados, ¿no es cierto?, o desescolarizados. Esa es una cifra bastante preocupante, si bien no es la más alta de la región, nos parece a nosotros que es esencial preocuparnos, ¿no? Para este año vamos a tener equipos territoriales, llamados gestores territoriales, que van a trabajar con las direcciones provinciales de educación, las secretarías regionales, ¿no es cierto?, ministeriales en cada una de las 16 regiones, para ir en búsqueda de, ¿no es cierto?, de esos estudiantes que se desescolarizaron, ¿no? Ahora, un dato no menor es que un 26% de ese número que yo le acabo de dar, de los 50.529, sí, un 26% estaba inscritos para rendir exámenes libres, ¿no? Ya. Y por lo tanto hay una preocupación especial de parte nuestra respecto del valor que tiene la institución escolar, los centros educativos, para educarse. O sea, las familias quieren certificar, en el caso de estos 26%, certificar los niveles de estudio para avanzar, ¿no es cierto? Sin embargo, quieren hacerlo fuera de las escuelas. Eso es totalmente para nosotros preocupante, ¿no? Dado que eso significa que ha perdido valor, ¿no? O claro, la pandemia hizo ver que parece que no es necesario el colegio para poder de alguna manera validar lo que son los conocimientos y seguir adelante. Exactamente. Un tema profesional eventualmente. Si eso usted lo suma, ¿no es cierto?, con los bajos porcentajes de asistencia en la educación parvularia de 0 a 6 años a las cunas y jardines infantiles, donde rondamos el 40%, sí, quiere decir, ¿no es cierto?, que hay una, como vuelvo a repetir, una especie de falta de valoración respecto a los centros educativos. En mis visitas por los jardines infantiles siempre pasaba lo mismo. Yo llegaba a una sala, había capacidad de 25 estudiantes y habían 12, 10, 11. Cuando uno preguntaba... ¿Para qué decir en el invierno, digamos? Un invierno no, en el verano. Es que por eso, esto en el verano, como usted me dice. En el verano, yo estuve en un jardín en Rancagua, un jardín Junji, de infraestructura maravillosa, completamente, ¿no es cierto?, con reconocimiento oficial, o sea, estamos hablando, ¿no es cierto?, de un jardín en muy buenas condiciones. Y todas las familias señalaban, mire, los voy a mandar el próximo año, hoy día está mi mamá en la casa, quiero que lo cuide la abuelita. Retrocedimos, diría yo, ¿no es cierto?, en cierta conciencia por parte de la ciudadanía del valor que tienen los centros educativos como espacio no solo de aprendizaje, diríamos, ¿no?, para certificar las competencias o los conocimientos, claro, sino también de espacios de socialización, de encuentro con otros, ¿no es cierto?, que fuera del hogar es muy importante, porque ahí es donde se aprenden las nociones básicas de la convivencia, ¿no? Sí, el desarrollo de habilidades blandas, por ejemplo. Exacto. Bueno, entonces este año es el año de la reactivación, es parte de la prioridad, es lo que nos ha pedido el presidente Boric, en eso estamos absolutamente dedicados, con varios programas que van a comenzar a implementarse. Yo les señalaba, ¿no es cierto?, de los gestores territoriales. Vamos a tener también una evaluación, ¿no es cierto?, un instrumento disponible a partir del 13 de marzo que todas las escuelas van a poder utilizar para evaluar el nivel de lectura, ¿no es cierto?, y la calidad de la lectura. Un dato muy importante en el mundo entero es que la pandemia provocó un serio retroceso en la adquisición del código, diríamos, ¿no es cierto?, en la lectoescritura, que es el aprender a leer. Y no solo aprender a leer, que es la decodificación, sino que además de eso desarrollar la comprensión lectora. Y es por eso que nuestra preocupación va a ser, inicialmente, que ojalá a fin del año 2023 no exista ningún estudiante en Chile que terminada la primaria, cuarto básico, no tenga adquirida, ¿no es cierto?, la lectura con la fluidez correspondiente, con la comprensión correspondiente, ¿no? Otros programas van a estar asociados, ¿no es cierto?, al desarrollo de habilidades, especialmente focalizadas en la priorización curricular. Este año se extiende la priorización curricular para 3 años más. Eso quiere decir que el currículum extenso que Chile tenía se redujo a los conocimientos esenciales y basales. Claro, porque era muy amplio, y también generaba una carga no solamente para los estudiantes, para los cuidadores.
para los profesores. Es una crítica histórica respecto de la inabarcabilidad, diríamos, ¿no es cierto?, del currículum escolar, que tenía, o sea, en primero básico más de 350 objetivos, imposibles abarcarlos todos, que es lo que hemos hecho, al igual que en el mundo entero, ¿no es cierto?, que los currículos se han ido alivianando y hemos tratado de incorporar aprendizajes nucleares, es decir, los centrales y esenciales, de tal manera, ¿no es cierto?, que uno logre poder implementar experiencias de aprendizaje que sean también innovadoras. O sea, tenemos varias condiciones este año para que el sistema educativo retorne. Lo que necesitamos hoy día no es el compromiso de nuestros profesores y profesoras, que yo quiero eso destacarlo siempre, que hay un total y absoluto compromiso del sistema educativo, las condiciones generadas también a través de los servicios de JUNAEB, la infraestructura, la ubicación en términos de matrícula. Hemos arrendado establecimientos en zonas complejas. Yo escuchaba ahora al gobernador, por ejemplo, en el norte, con la alta migración, se nos disparó la matrícula. Lógico. Y durante años la respuesta fue exámenes libres. Lo que hicimos nosotros ahora fue, por ejemplo, arrendar un establecimiento en Alto Hospicio. Estamos con soluciones modulares en la costa central, por ejemplo, donde muchas familias, a propósito de la pandemia, se fueron a vivir o al Algarrobo, o a Las Cruces, o al Quisco, y zonas muy claves, ¿no es cierto?, en donde se produjo, por ejemplo, todas las caletas que están, ¿no es cierto?, en la región de Antofagasta, necesitan amplitud de su infraestructura. Entonces, ¿qué hemos hecho? Garantizar el servicio educativo con una sala, textos escolares, útiles escolares a través de JUNAEB para la población más vulnerable, 40%, servicio de alimentación, profesores y profesoras. Déjeme detenerme ahí un segundo, lo comentaba yo al inicio también, en términos de la continuidad escolar. ¿Cuál es la evaluación que se tiene de los colegios, de los establecimientos educacionales en regiones del Ñuble, Biobío? Usted me puede dar ahí un catastro más acabado, por supuesto, donde no hay colegio, donde el día de mañana comienzan oficialmente las clases y no se sabe si van a poder ir los niños. También el tema de los útiles escolares, escuchamos varios testimonios con respecto a que se quemó todo y finalmente no se sabe si efectivamente se posterga. Esa es una primera medida, se posterga el inicio de clase en las zonas afectadas. ¿Por una razón lógica? ¿Qué pasa ahí? No necesariamente. No hay una postergación del inicio del año escolar. Nuestro compromiso era llegar con una primera medida de urgencia, que es la reubicación. En todos los establecimientos hemos logrado hacer reubicación. ¿Se ha podido hacer eso? Sí, exactamente. En una infraestructura pública disponible. Podría contarle casos muy específicos. Por ejemplo, en el caso de Traigui, en una comunidad llamada Temulemu, en donde existe una posta nueva, se va a trasladar la posta antigua a la posta nueva, necesitaba, ¿no es cierto?, solamente la aprobación del agua potable rural y la conexión. La PR, claro. Claro, y entonces la posta antigua se va a hacer inmediatamente, ¿no es cierto?, el ajuste de infraestructura. En eso están trabajando para poder recibir a esos estudiantes. En la escuela San Antonio, por ejemplo, que es de la zona más bien rural de Tomé, quedó en pie, ¿no?, después del incendio, una capilla. Ya. La revisamos la capilla. Yo estuve ahí, ¿no es cierto?, con la gente del Departamento de Infraestructura, con los encargados, ¿no es cierto?, también de JUNAEB, para poder verificar si la cocina efectivamente estaba disponible y se podían cocinar los alimentos. En todos los espacios hemos ido buscando soluciones uno a uno, ¿no? En Punta Lavapié, que es una comuna muy complicada, ¿no es cierto?, esta caleta que perdió el colegio completo, 144 estudiantes. Logramos identificar con la alcaldesa también, ¿no?, un espacio que era un centro comunitario iglesia, ¿no?, en donde hoy día ya están instalando los paneles a través de tabiquería para poder dividir esto, convertirlo en sala, y en 2 jornadas va a poder funcionar. Un establecimiento de emergencia en este caso. Todos van a ser establecimientos de emergencia. En algunos vamos a avanzar en los próximos meses en solución modular. En otros, los alcaldes o alcaldesas nos han dicho, no queremos solución modular, ¿no es cierto? Aquí quiero hacer un paréntesis. Recién la semana pasada logramos finiquitar, ¿no es cierto?, el proceso de donación del terreno por parte de CONAF para la escuela de Juan Fernández. Conversamos el fin de semana con el alcalde, estaba bien contento y hablaba de un proceso que ahora, bueno, está con el tema de los recursos, que no es menor, es todo más caro. Los vamos a conseguir, pero le digo yo, 13 años, ¿no?, 13 años, para poder lograr efectivamente un acuerdo con bienes nacionales, educación, donde no diría que no estaban las voluntades, pero lamentablemente no se avanzó. Hoy día ya tenemos la donación, va a ser inscrito en el Conservador de Bienes Raíces ese terreno a nombre del Servicio Local de Educación Pública Valparaíso, y vamos a poder avanzar y tener la construcción del establecimiento. Sí, muy buena noticia. Muchos alcaldes tienen esa experiencia en la memoria y nos dicen, ministro, no quiero solución modular. Es que es el temor, porque finalmente cuando le dicen a un alcalde o una alcaldesa, oiga, pero yo le voy a instalar un colegio de emergencia, una solución transitoria, ese es un gran ejemplo. Oiga, Juan Fernández tuvo 13 años con el colegio de emergencia, que hubo un trabajo ahí desde el ámbito público y privado, pero 13 años, digamos. Con justa razón. Con justa razón, ¿no? Y por eso que nosotros le hemos dicho a los alcaldes y alcaldesas, conversemos y veamos qué solución creen ustedes junto con las comunidades. Yo he estado reunido en Punta de Lavapié con todos los apoderados, ha llegado el centro de padres, toda la comunidad, el sindicato de pescadores,
Y claro, ahí nosotros podemos funcionar un tiempo largo quizás en la escuela, esta que se va a refaccionar, que es un centro comunitario de iglesia evangélica, e inmediatamente ya partimos. Se hizo ya la limpieza total, la remoción, se botó, se demolió, ¿no es cierto?, lo que quedaba de la escuela. Hoy día estamos en el retiro de los escombros y ya partió ahí el diseño del proyecto. En esto quiero decir que en cada lugar hemos iniciado, como le digo, la reubicación, solución modular cuando los alcaldes así lo estiman conveniente y luego, ¿no es cierto?, inmediatamente el levantamiento del proyecto. El diseño arquitectónico de un establecimiento educacional en Chile siempre ha demorado lo mismo, entre 8, 9, 10 meses, porque ahí acuérdense que hay que hacer mecánica de suelo, se levanta el proyecto. Sí. Y luego, ¿no es cierto?, se allegan los recursos que en este caso pueden ser sectoriales, también de los gobiernos regionales, FNDR o donación también de privados. Ministro, en los minutos que nos quedan, déjeme llevarlo a otro tema que tiene que ver con esta vuelta a clase y nunca es agradable hablar de este tema, pero está, y lo hemos conversado varias veces, la violencia escolar. Y por sobre todo lo que son ya atisbos de que habrían manifestaciones en los llamados liceos emblemáticos, no solamente hablar en la comuna de Santiago, sino que se puede dar en otras comunas. ¿Cómo enfrenta también el Ministerio? Enfrenta, lo digo en el buen sentido del concepto, en abordar una problemática que desde el año pasado ya, desde el Ministerio, desde las autoridades, como que no se tiene mucha claridad de cuál es la demanda que está impresa en ese tipo, no las manifestaciones, sino los hechos de violencia que pueden desencadenarse desde las manifestaciones. Sí, en eso yo diría que, a ver, bien concretamente, nosotros terminamos el año 2022 asignando casi 60.000 millones de pesos en los llamados fondos de emergencia, ¿no?, que eran proyectos de mejoramiento de la infraestructura escolar. Santiago hoy día está en la ejecución de esos fondos, entre otras comunas, ¿no?, a lo largo de todo el país. Sí, claro. Yo estuve, ¿no es cierto?, en el internado Barros Arana junto a su directora y la alcaldesa Hasler, recorriendo las instalaciones. Yo no he podido acompañar a la rectora en estos días, me encantaría, pero la agenda ha estado bien apretada. Estaba ahí en la situación de la zona de incendios forestales. Pero yo he mirado, ¿no?, con mucha alegría las redes sociales del municipio de Santiago y de la propia alcaldesa, ¿no?, recorriendo ya las salas mejoradas en el internado Barros Arana. Lo mismo sucede en el Barros Borgoño, lo mismo con el mejoramiento del mobiliario, que es el gran problema en el Instituto Nacional. Sí, claro. Hoy día también nosotros podemos decir que hemos podido mejorar el segundo semestre la alimentación que reciben los estudiantes. Hay mejores condiciones, tenemos desde Junaeb una supervisión solo dedicada a los liceos concentrados en la región, en la comuna de Santiago, con tal de poder observar, ¿no es cierto?, si hay alguna queja muy específica sobre cantidad o calidad de los alimentos. Segunda petición. Y la tercera, que yo creo que es algo que no aparece mucho en los petitorios de los estudiantes dialogantes, voy a decirlo, para entrar al tema de la violencia. Los dialogantes que muchas veces no son los que hacen destrozos. Absolutamente. Ahí están problemas. O sea, con los estudiantes de Barros Arana, con los estudiantes del Instituto Nacional, de cada uno de estos colegios, ellos se han ido a sentar hasta la sala de reuniones del Ministro de Educación a conversar con él, la alcaldesa, y hemos conversado y dialogado respecto de dónde están los fondos, cuáles son las mejoras. Por lo tanto, hoy día nosotros sí podemos señalar que estamos pensando también en una reformulación junto con el municipio hasta que eso termine después de ser traspasado como Servicio Local Santiago, Servicio Local de Educación Pública, Servicio Local de Educación, que ahí va a ser del Estado, ¿no? Sí, sí, claro. En la reformulación de esos proyectos educativos, que es muy necesario hacerlo, ¿no?, como por ejemplo la discusión respecto si ya el Instituto Nacional avanzó, si siguen siendo monogenéricos o son mixtos, si el proyecto educativo tiene que seguir basado, ¿no es cierto?, en este ideal histórico de ser un emblema de la nación. Probablemente hoy día eso hay que repensarlo. Pasaron 200 años, ya Chile no es lo mismo, esto es una república sólida, hemos avanzado en educación. Hoy día hay educación de calidad en Talagante, en Pirque, en Puente Alto, en comunas, ¿no es cierto?, del sur, cualquiera de ellas, en Punta Arenas, en Arica. Hoy día no es necesario venir al centro de Santiago para tener una educación de calidad. Eso hay que repensarlo, ¿no?, porque después de la ley de inclusión, acabada la selección, ya no es lo mismo, ¿no? Claro. Hoy día cualquier estudiante, dado el sistema de admisión escolar, puede entrar al Instituto Nacional. Déjame volver a un punto que usted decía, con los alumnos dialogantes, y yo le decía, bueno, el problema es que yo no tengo la evidencia acá, digamos, pero es lo que cuentan desde los centros de padres muchas veces, que los alumnos dialogantes que van a conversar con usted al Ministerio de Educación no son los que se ponen un overol blanco, por poner un ejemplo, que lamentablemente vimos muchísimo el año pasado, quemando un bus. Un bus que más encima usan ellos, que usan sus familias. O sea, o quemando parte del inmobiliario que piden que se arregle. ¿Cómo, yo no lo quiero decir cómo se aborda eso, porque aquí hay una cosa multifactorial,
Pero ¿cómo se evita eso? Esa es la A dificultad. ver, yo diría que al final del año, cuando uno evaluaba, ¿no es cierto?, todas las convocatorias, uno encontraba que efectivamente esas convocatorias eran bastante acotadas. Nunca se lograba juntar, ¿no es cierto?, una cantidad importante porque... Pero eran muy violentas. Muy violentos. Eran muy pocos, pero muy violentos. Sí. Lo que uno advierte, ¿no es cierto?, es que hay un número importante de estudiantes y yo creo que eso es lo que queremos siempre relevar. Y yo diría, no sé, el 95% de estas comunidades son absolutamente dialogantes. Están muy enojadas con el Estado, estas comunidades muchas veces porque no hemos llegado, y esto es una deuda histórica, por decirlo, y yo lo asumo de esa manera y creo que con justa razón se reclama respecto a infraestructura, alimentación, calidad, prácticas sexistas. Sería taparse los ojos, digamos. Exacto, yo creo que tenemos que avanzar en eso, pero eso se hace en la medida, ¿no es cierto?, en que podemos llegar a esas soluciones en conjunto, sentarnos y dialogar. ¿Qué pasa con estos estudiantes? Primero, yo creo que siempre uno tiene que hacer la invitación a estos estudiantes más, diríamos, ¿no es cierto?, que han optado por la vía de la violencia, a que están en procesos de formación y ninguna persona que está en proceso de formación no puede hacerse cargo de sus consecuencias. Aquí hay que señalar con total y absoluta claridad que va a intervenir la fuerza policial. Obviamente, el subsecretario Monsalve ha venido trabajando también en la asignación de un fiscal y por lo tanto cada uno tendrá que hacerse responsable. Intervención de la fuerza policial con coordinación, digamos, Interior. De interior, pero con los establecimientos también, ¿no? Exactamente. ¿Siempre con los establecimientos? Siempre ha sido en el tema, por ejemplo, de ingresar a un colegio, que siempre eso es muy complejo. Siempre ha sido en coordinación con los establecimientos, han habido autorizaciones también. Yo en eso creo que ha habido a veces una crítica injusta en contra de la alcaldesa, que yo creo que ha hecho todos los esfuerzos, ella ha puesto el diálogo, ha puesto también recursos propios del municipio para poder mejorar también la infraestructura junto con el Estado, diríamos, ¿no es cierto?, con el Ministerio, pero también ha sido muy clara respecto de eso. Entonces, ella ha optado también por las dos vías, yo respeto bastante eso, que ella ha mirado la vía del diálogo y de la construcción de un proyecto educativo y por otra parte ha sido también muy clara en la coordinación con las fuerzas policiales. Hoy día, desde Interior, por ejemplo, hay una coordinación con este sistema, ¿no es cierto?, que administra los buses. Por lo tanto, cuando empieza el conflicto, inmediatamente los buses ya no corren por esas calles, ¿no es cierto?, y por lo tanto se evita de alguna manera. Y lo importante también es que tengamos, ojalá, todas las evidencias y pruebas suficientes para que estos estudiantes, sin perder el derecho a la educación, se hagan responsables de derechamente actos delictuales. Eso es delincuencia. Quemar o amenazar con quemar a un profesor es una delincuencia. Hacer pedazo un mobiliario, ¿no es cierto?, de la escuela, que es finalmente algo que cuesta y nos cuesta a todos, porque es parte, ¿no es cierto?, de la plata que reúne el fisco. Claro. Es efectivamente el camino contrario. Ahí no hay una consigna política, yo encuentro que no hay una consigna ideológica. ¿Son sectores ideologizados, ministro, estos grupos minoritarios violentos? Mire, yo vengo de la izquierda, vengo también del movimiento, de los movimientos sociales, he luchado toda la vida, ¿no es cierto?, cuando fui estudiante y luego, ¿no es cierto?, en mis distintos trabajos por una educación de calidad, justa, pública para todos, y le podría decir que yo ahí no veo ideología alguna. Yo lo que veo en el fondo es solo una sobreideologización respecto, ¿no es cierto?, de algunos temas que además no son las maneras ni las formas en que uno logra finalmente conquistar en la mejora. O sea, la política, el acto más central de la política es la disputa por el poder para construir. Eso es lo que de alguna manera uno siempre ha pensado, ¿no? Yo quiero finalmente hacerme del poder, no para mi gusto personal, sino para construir efectivamente algo para todos, para todas, con mayor igualdad y equidad. Y eso yo esperaría, ¿no es cierto?, que no solo los estudiantes, sino las familias. Aquí hay padres, madres detrás que me imagino que al final del día preguntan: ¿dónde estuviste hoy día? Vi por la televisión que pasó tal cosa en tu escuela. ¿Dónde estabas tú? ¿Qué rol tienes en esto? ¿Eres de los que te quedas en la sala, de los que sales, de finalmente los que actúas? Claro, porque ahí se pide un rol tutelar, podríamos decir, ¿no? Pero que evidentemente es difícil entrar a cada casa, a cada familia. Tienen la responsabilidad los padres, madres. Pero hay una responsabilidad. Absolutamente, si son menores de edad. Y como son menores de edad tendrán que cumplir, ¿no es cierto?, con las sanciones correspondientes por ser menores de edad, sin por esto perder el derecho a la educación. Eso jamás puede ser conculcado y siempre yo lo he dicho: cuando un estudiante es suspendido, el Ministerio de Educación se encargará de asignarle otro establecimiento donde pueda cumplir, ¿no es cierto? Eso es importante, no se saca del sistema. No puede. No. Porque eso finalmente también es ir incubando una situación más compleja hacia adelante. Lo vengo desde un punto de vista. ¿eh? Es que no tienen asidero. Y no se puede, porque está garantizado por el Estado. Yo voy a ser bien respetuoso, ¿no?, en la entrevista, pero yo le podría contar casos, ¿no es cierto?, donde estudiantes que son sacados de un espacio y son puestos en otro y no fluye de ninguna manera ningún discurso, ¿no es cierto? Esta es una articulación, porque hay gente que va por los cursos, enciende de alguna manera, dice, ¿no es cierto?, y pone este mensaje respecto de que aquí hay alguien que no se está preocupando, de alguna manera o es el Estado, o es el gobierno, o es el mundo adulto.
Y claramente, donde hay mucho más, diríamos, masa crítica respecto de los estudiantes, eso no fluye, para nada, para nada, para nada. O sea, la gente le dice, oye, mira, nosotros hemos podido sentarnos a conversar con nuestros directores y hemos logrado avanzar en esto. Hemos incorporado, por ejemplo, acciones en el manual de convivencia que nos permite respetar nuestra autonomía, nuestra identidad como jóvenes. O sea, eso ha pasado en muchos establecimientos. Ministro, tantos temas, por supuesto, que vamos a estar conversando durante este año, esperemos. Muchísimas gracias, que le vaya muy bien. Muchas gracias a usted, Nicolás. Solo recordarle a las familias, ¿no es cierto?, decirles y pedirles encarecidamente. El sistema educativo hoy día está absolutamente disponible y dispuesto para recibir a todos y todas, ¿no? Y es por eso que necesitamos que las familias envíen a sus hijos, que se enteren, revisen la página web, llamen por teléfono, porque mañana ingresan los profesores, el viernes ingresan los estudiantes, los necesitamos a todos, si no, no vamos a recuperar las brechas provocadas por la pandemia que tanto finalmente nos retrasan en el desarrollo, pero también en la conquista, ¿no es cierto?, de los sueños personales de cada niño, niña y joven de este país. Es puro beneficio, al final. Exactamente. Muchísimas gracias, que le vaya muy bien. Vamos a otro